se encargó de difundir, hablamos de la Reini, Ujú. Sofía Bonet, la tienen, Sí. ¿no? Bueno, contó el calvario que tuvo que atravesar al inyectarse un medicamento para bajar de peso, muy de moda por estos tiempos. La verdad que es una sustancia que todavía está en etapa experimental, ¿no? Es para adelgazar. Dijo, pensé que me moría, y enseguida se abrió el debate en redes sociales. ¿Qué nos estamos metiendo en el cuerpo? Estamos ya en comunicación en Coworker con la doctora Gisela Oltra, médica de familia, investigadora clínica en obesidad y diabetes. Doc, gracias por tu tiempo, bienvenida a Now 97.9, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y la apertura también a estas voces, digamos, del lado médico para contar un poco. Está bueno, creo, la Exacto. experiencia. Que nos Personales, expliques pero también primero, está bueno. entiendo, estuviste siguiendo el caso de Sofía Bonet y lo que contó, pero no se trata de la semaglutida, de la Ozempic, sino de otro fármaco que es el retratutide. ¿Qué tan grave es que la gente acceda a esto de forma ilegal? Contanos, ¿qué es primero este fármaco? Mira, este fármaco es un fármaco de la familia de los, digamos, medicamentos que se están utilizando en este momento para el control de la diabetes y también eventualmente el control de peso, y está en etapa experimental. En Argentina no se consigue en farmacias actualmente. Entonces, y lo que hace es, trabaja sobre el control de la glucemia, mejorando el funcionamiento de la insulina, también mejora la saciedad, trabaja sobre, digamos, esta ansiedad que te da por comer. Entonces, tiene como varios focos de atención y es una triple molécula que produce todos estos efectos. Insisto que por ahora no es de venta libre en Argentina, libre tampoco, digamos, pero no es de venta en farmacias en la Argentina. Como bien mencionaste, por ahora en Argentina solo se utiliza en forma experimental, en ensayos clínicos. Pero claro que la polémica está instalada porque todos estos fármacos tienen el lado B que tienen que ver con los efectos adversos, los efectos secundarios. ¿Cuáles son los más comunes y peligrosos? Mira, los efectos adversos más comunes, estas medicaciones trabajan sobre el tubo digestivo, o sea, sobre toda la parte intestinal. Entonces, en general, los pacientes que lo utilizan pueden tener náuseas, diarrea, constipación, sensación de eruto. A veces te refieren que tienen sensación como de gusto a huevo podrido, se sienten hinchados, acidez. Todos estos síntomas en general suelen darse al inicio del uso de las medicaciones y después con el tiempo mejoran, y por eso también se hacen en dosis progresivas. O sea, uno empieza con dosis bajas y va viendo cómo tolera el paciente hasta llegar a la dosis objetivo. Esos son como los frecuentes. Y después graves, está descrito que pueden dar lo que se llama pancreatitis, es una inflamación del páncreas, que eso puede ser bastante peligroso e incluso requerir una internación en caso de que se dé. Son síntomas, digamos, complejos. Es infrecuente, pero puede darlos. Así que, bueno, obviamente uno tiene que advertir a los pacientes que lo usan que eso está dentro de la gama de posibilidades. Ahora, Doc, siguiendo un poquito el relato de Sofía Bonet, de la Reini, en su video, ella habla de un ataque de ignorancia bruta, la que tuvo, ¿no? Impulsado por la obsesión de ver resultados rápidos en el gimnasio, ayudado con este fármaco. ¿Cómo está llegando este tipo de compuestos, ¿no? Inyectables experimentales, por cierto, a manos de jóvenes que no tienen indicación médica? Bueno, esa es una pregunta que no voy a tener una respuesta concreta. Lo que sí te puedo decir que se conoce un poco que hay dando vueltas como un mercado negro de algunas de estas medicaciones. En otros países las regulaciones de cómo se distribuyen son diferentes. Y bueno, digamos, esto no lo tengo de primera mano ni soy investigador en ese tema, pero digamos, nos han dicho que de países limítrofes capaz que algunas personas los han conseguido. Y bueno, nada, los usan. La realidad es que la gente usa la medicación, uno la indique o no. Obvio que la sugerencia es que no lo hagan, pero bueno, pasan como estos casos. No sé el caso puntual de ella, pero hay otras personas que lo usan y que no tienen ningún tipo de supervisión médica, tanto los que ya están en venta en farmacia como los que no. Después ella también cuenta, me parece porque es un testimonio que para mí mucha gente que se inyecta estos fármacos lo ha sentido alguna vez, habla de que la comida dejó de darle bienestar, que de hecho lo siguió sintiendo por mucho tiempo más, de esa primera inyección, el rechazo, el asco. Digo, ¿cómo afecta eso a largo plazo, no solo en la salud mental, sino también en cuanto a la relación con los alimentos? Bueno, eso es una pata a ir a investigar, digamos. O sea, está como abierto el debate de si estas medicaciones, qué pasa con todo lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Porque digo,
Hay personas que ya los tienen instalados y que capaz que van a intentar utilizarlas. Y también qué pasa con otros que no, y de repente aparecen algunos síntomas como similares a los de los trastornos de la conducta. La realidad es que es algo a estudiar. En los fármacos estos, algunos hace mucho tiempo que están y otros son más nuevos. El boom del uso es en el último tiempo, así que tenemos que ponerle la lupa a ver qué le pasa a la gente cuando lo usa, y por eso también es tan importante el acompañamiento, ¿no? Porque cuando uno conoce a la persona, ve cómo le va y demás, puede estar, digamos, atento a qué está sucediendo justamente con la conducta alimentaria. Estamos con Gisela Oltra hablando, ella es médica de familia, investigadora clínica en obesidad y diabetes. Cuando llega alguien al consultorio te debe pasar todos los días, ¿no? Pidiendo el cuerpo de Hollywood, quiero estar así, de esta manera, una suerte de obsesión, pidiendo justamente estas drogas, ¿no? Que están tan de moda para bajar un par de kilos por estética, ¿eh? Porque no estamos hablando de personas que tienen algún tipo de condición, sino simplemente por estética. ¿Cuál es el abordaje correcto? Mira, yo te voy a poder decir lo que me parece a mí un abordaje ético personal, digamos. La realidad es que, como en cualquier cuestión, primero hay que escuchar por qué lo pide la persona, por qué trae esa consulta. Y bueno, en general hay mucha presión social y demás. Primero entender eso. Segundo, digamos, en ese contexto, explicarle cuáles son los efectos de la medicación, cuál es el objetivo de la medicación y demás, y a priori hacer una evaluación clínica real de la necesidad o no. En general, la mayoría de las personas, como mencionaste recién, no tienen una necesidad realmente física, sino como que de repente se asocia a su psiquis y sus objetivos del cuerpo. Pero en general, esas personas empiezan con algo de eso y es como la cuestión estética. Hacen una cosa y después no alcanza y va a otra. Entonces, si uno no trabaja efectivamente con qué le está pasando a esa persona, hoy será esta medicación y mañana es otra. O sea, la verdad que en principio yo trataría de no darla, pero sí también estaría muy atenta a lo que es ver qué pasa, porque las personas a veces uno les cierra la puerta que no lo hagan y lo hacen por otro lado solos y van sin acompañamiento. O sea que La prohibición, ¿no? o sea, no indicarla porque sí, pero sí prestar atención a qué va a hacer la persona y en caso de que la use igual, ver cómo ayudarla para que sea lo más criterioso posible. Y más allá de esto que relatabas, que puede dar náuseas, que sería dentro de los parámetros normales, ¿no? Este tipo de fármacos, ¿cuáles son las alertas rojas, ¿no? Que hacen que uno esté pendiente y que un paciente debería sí suspender la aplicación e ir directo a la guardia o a un médico? Y si los vómitos que aparecen, porque una cosa es puede dar un vómito en el día o dos, pero si empiezan a aparecer vómitos que no cortan y no permiten la ingesta de agua, ¿sí? Eso es una indicación para ir a la guardia. Si aparece un dolor abdominal, pero como nunca tuviste en tu vida esos dolores que te dejan doblado, tirado en la cama, casi, no sé, algunos los describen como que te atraviesa una espada, eso también porque puede ser un signo de pancreatitis, ¿sí? Lo mismo si hay vómitos más diarrea, que todo eso puede llegar a una gran deshidratación. Esos son como las grandes banderas rojas que le decimos nosotros, pautas de alarma para que vayan a una guardia a la brevedad. Y obviamente, si les tocaba aplicarse, no se aplica en ese día. Existe un temor también para aquellos que se aplican estos fármacos, el efecto rebote, el famoso efecto rebote, ¿no? Que una vez alcanzás tu peso gracias a este fármaco, lo dejás de golpe y también, bueno, subís ahí de peso. ¿Eso sucede? Mira, los estudios están demostrando que una vez que se deja, hay digamos, un aumento del peso. No necesariamente de todo el peso que se había perdido. Igual hay que entender el peso, que el peso es una cuestión general, no es solo grasa, sino que lo que se pierde si no se trabaja digamos, asociado a alimentación y actividad física, se pierde músculo. Entonces también ahí, digamos, la reganancia de peso hay que ponderarla cuánto es de grasa, cuánto será muscular una vez que uno suspende. Pero sí se está viendo que hay una reganancia de peso, dependiendo qué paciente cuánto, dependiendo si hubo cambios en la conducta alimentaria o no. Digamos, tengo pacientes que durante el uso de la medicación les fue bien porque capaz comieron menor cantidad y demás, pero no incorporaron hábitos alimentarios, entonces una vez que se suspende, tienen una tendencia a volver a tener más peso. No necesariamente lo mismo que al principio, pero sí una reganancia. ¿Cuál es el protocolo ideal para una persona que busca bajar de peso? Y en verdad, ¿no? habría primero que evaluarlos, digamos, a ver si, digamos, esa baja de peso que está buscando, ver esto, evaluar si es justamente porque hay grasa abdominal y demás.
y lo que hay que tratar de ver es que el descenso de peso tenga más que ver con un descenso de la grasa, principalmente la abdominal, que es la que más lleva a que las personas en un futuro o en un presente tengan diabetes, hipertensión, hígado graso, y sostener el músculo y sostener la salud mental. O sea, si uno pensara, digo, ¿cuál es lo mejor? Un equipo interdisciplinario que incluya equipo médico, equipo nutricional y equipo de la salud mental. Ese sería como el Dream Team para acompañar a alguien que necesite hacer una recomposición corporal o un descenso principalmente de la grasa abdominal. ¿Por qué, doctor, es tan importante la parte mental? Porque te vengo escuchando y lo mencionaste en varias oportunidades. Porque, digamos, lo que es la obesidad, más que nada, porque, digamos, después hay, digamos, lo que estuvimos escuchando, hay muchas cosas que son un poco del uso del sobrepeso y demás, pero en lo que es obesidad y demás está descrito como otras cuestiones compulsivas, como es el tabaquismo y demás, o sea, todo lo que es cognitivo-conductual en general ayuda muchísimo a las personas que tienen sobrepeso y obesidad a regular conductas. Si le preguntas, la mayoría te habla de un impulso a comer muchas veces. Entonces todo eso se trabaja muy, muy bien desde ese lugar. Cognitivo-conductual es uno de los mejores que anda en todo lo que es trastornos de la conducta alimentaria en general, ya sea para bulimia, anorexia u obesidad. Así que la realidad es que es una pata muy importante y que en general se le presta no tanta atención. Claro, por eso. Disponible, ¿no? Sí, por eso, como lo mencionaste varias veces en la charla, me dejaste pensando y por eso te quería preguntar. Es tan importante como las otras, evidentemente. Están íntimamente relacionadas claro, la comida con la emoción. Claro, sí, y el adelgazar con la cabeza porque te va llevando un tiempo, necesitas acostumbrarte, necesitas cambiar tus hábitos, y si no estás bien de la cabeza, te liquida. Sí, te agrego a eso que si en medicaciones que generan un descenso rápido del peso, el cambio de la imagen corporal es muy grande. Claro. Entonces, reencontrarte en el espejo con esa nueva persona que podés ser es un montón. Entonces, la verdad que también ahí es otra pata importante para el acompañamiento. Sí o sí, siempre con acompañamiento médico, no automedicarse, no tomar decisiones por sí mismo, digo, por eso, porque ocurren estas cosas, como la Reini, ¿no? Que salió a contar lo que le ocurrió y infinidad de casos debe haber, o sea, se hace conocido porque es ella y lo publica en su TikTok, en sus redes y se viraliza, pero esto debe pasar permanentemente, por eso los médicos tienen ahí una tarea con algo que se sumó ahora, que son estos fármacos para adelgazar, que se popularizaron mucho en Hollywood primero y ahora, bueno, fuerte acá en la Argentina, por supuesto. Sí, la verdad que nada, igual son fármacos que están, como dijeron ustedes, hay pacientes con diabetes principalmente y también personas con cierto grado de obesidad que ya están demostrando grandes beneficios. Sí. Pero bueno, basados en quién corresponde y cuándo corresponde, todavía hoy no tienen una cobertura generalizada. Y bueno, y también en saber de dónde vienen. Por eso es tan importante comprar, digamos, en farmacia los medicamentos y bajo indicación, porque hay todo un proceso que asegura la calidad del medicamento que uno está adquiriendo. Claro. Sí, no, si alguien quiere adelgazar, el primer paso es ver un médico, arrancar por ahí. Que se haga un análisis, un chequeo, ver cómo está su cuerpo, qué necesita, por dónde ir. Nada de todas estas cuestiones químicas van a ayudar, está claro, pero bueno, hay gente que la desesperación... Yo pienso que entiendo que para los que padecen diabetes o tienen obesidad está dando buenos resultados, digo, pero siempre pienso en algún tipo de contraindicación a futuro. Digo, en unos años, ¿veremos consecuencias a propósito de estos fármacos? Sí. Y hay que ver eso, digamos, como estos fármacos igual ya hace bastante que están, el liraglutide era uno que hace mucho que era una inyección diaria. Hoy hay nuevos que son de inyección semanal o de inyección incluso mensual. Hay algunos que están en experimentación y otros por vía oral, digamos, han ido de nuevos fármacos apareciendo. Algunos ya tenemos información y otros, bueno, hay que esperar más por ahora. Por lo menos efectos adversos más graves, lo que te explicaba que es la pancreatitis. Como el más grave no es tan frecuente, pero hay que prestarle atención y es una indicación de suspender el fármaco. Por supuesto, te puedes morir por una pancreatitis. Rápida en guardia. Sí, obvio. ¿Qué hay en cuanto a la visión? Que se hizo muy conocido el caso de Robbie Williams, que decía que por la aplicación de esta droga estaba perdiendo la visión. Sí, hay una neuritis que está descrita, todavía no está 100% claro, pero si es efectivamente asociado a estos medicamentos, está, digamos, en la fase de investigación se está terminando de justamente ver. Igual todos los fármacos, lo que le pasa es eso, cuando están en fase de investigación tienen grupos grandes de pacientes que los usan
Y cuando sale lo que se llama a la venta a la calle, se llama fase 4 de investigación, ahí es cuando el uso se populariza, pueden aparecer incluso efectos adversos poco frecuentes, graves o no, pero que con la investigación no se detectaron. Claro. Y bueno, así que hay que hacer lo que se llama vigilancia farmacológica para ver si este tipo de efecto adverso, como el que describió en su momento el cantante, bueno, son efectivamente por la medicación o tuvo otra cuestión que ver. Claro. Y bueno, para terminar de saber si es posible o no, y si lo es, tiene que incluirse como efecto adverso posible e informarse. Gracias, Gisela, por tu tiempo. Gracias A ustedes. Un placer, ¿eh? Gisela Oltra, médica de familia, investigadora clínica en obesidad y diabetes. A propósito de estos fármacos, lo que se inyectó Sofía Bonet es Retratutide, un fármaco experimental para adelgazar que no está aprobado y aparentemente se vende por redes. Así que atención a ese mercado negro también. Te juro que no puedo creer. Y sí. 15:15, 3:15 de la tarde, 15:06, la actual en Buenos Aires. Now.